¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar donde, bueno, hoy iniciamos formalmente nuestra siguiente unidad. Hoy vamos a hablar acerca de algunos aspectos relacionados con la unidad número 2. Eso es lo que nosotros vamos a iniciar viendo. Si notaron, bueno, les envié un correo electrónico porque creo que era mucho más sencillo tener el examen de manera virtual y creo que fue la mejor decisión haber tomado. Así no estábamos peleando con todo este tema. Si ustedes notaron, para la segunda unidad, bueno, hemos dicho, a ver, les voy a ir pidiendo que vayan encendiendo cámara, pero no hay ni uno cámara encendida. Scarlett creo que la tenía por ahí encendida. Ok. Les decía que si ustedes notaron, quedó un tema corto, que decidí mejor no evaluarlo, y que es el de estado de conciencia. Hoy voy a empezar a hablar un poquito acerca de ello para poder avanzar posteriormente en el tema de memoria e inteligencia. Entonces, bueno, memoria y aprendizaje que están muy interconectados y luego terminamos la unidad 2 hablando de inteligencia. ¿Ok? Así que rápidamente, un segundo. Buenas noches, Licky y compañeros. Buenas noches. Presentación PowerPoint. Y, un segundito. Ok, aquí está. Ok. Nada más me confirman si están viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, Perfecto. Gracias. Ok. Quieren ahorita ya podemos ir apagando la cámara, pero quiero que vayan participando. Ok. No quiero solo un monólogo, así que sí me gustaría escucharlos eh, hablar de manera más fácil. Ok, bueno, empecemos hablando acerca de la conciencia. A ver, ¿qué entienden ustedes por conciencia? ¿Qué entienden ustedes por conciencia? ¿Qué piensan que es la conciencia? Eh, a ver, Giselle, ¿qué piensa que es la conciencia? Para usted, ¿qué es la conciencia?
¿Escucha? Ah. A ver, Kenia, ¿qué es conciencia para usted? Es el conocimiento del ser humano tiene de su estado de ánimo, de lo que siente. Ok, muy bien. Juliet, ¿qué opinas? ¿Qué es la conciencia para usted? Bueno, es cuando una persona es, valga la redundancia, consciente de cada uno de sus actos o de sus estados, o cuando tiene pues, conocimiento de sus propios actos. Ok, perfecto. Quiero comenzar hablando de que la conciencia, sí, no es algo tan fácil de definir como pudieron observar. Leo el mensaje, Nancy. Yo pienso que es una vocecita que está en mi mente que me mantiene al tanto de todo, algo así. Y sí, tiene un cierto grado de razón. Tratemos de definir entonces, en primer lugar, que existen dos estados. Los estados de vigilia, ¿sí? Y cuando nosotros escuchamos la palabra vigilia, es, eh, ¿qué? Para ustedes. Si usted fue a una iglesia, ¿qué es una vigilia? La verdad. Estar de noche. Exactamente, estar despiertos. Entonces, existen los estados de vigilia y luego vamos a tener los estados alterados y estados alternativos. Entonces, empecemos por ahí definiendo esto de la conciencia. Entonces, vean, la conciencia, ¿sí? Es un estado del cuerpo, el cual, ¿verdad? Recordando que nosotros hablábamos que las neuronas emiten neurotransmisores y toda esta información, entonces la conciencia es una combinación de esta corriente que hay en el tálamo específicamente. Y hablando un poquito de las estructuras que nos manejan, obviamente hay un cierto grado asociado con los niveles del cerebro reptiliano que nombrábamos, ¿recuerdan? Que es los encargados de mantener la respiración, el equilibrio, entre otras cosas. La conciencia realmente es una parte pequeña de toda la actividad que está ocurriendo a nivel de encéfalo, porque aun cuando nosotros estamos dormidos, el cerebro continúa funcionando. El cerebro no es que se apaga, siempre continúa haciendo sus funciones de mantenimiento de la respiración, mantenimiento de ciertos estados de equilibrio, y también el sistema linfático entra en juego porque se encarga sobre todo de la limpieza que ocurre a nivel cerebral. Por eso el dormir es una de las actividades más importantes que nosotros podemos hacer. En el caso de cómo hemos cambiado en términos evolutivos, hablábamos la vez pasada y yo les comentaba de que el ser humano es un ser sumamente frágil, sumamente débil, principalmente en la etapa de los primeros años de vida. Y esto se compensa sobre todo porque el desarrollo del ser humano es más despacio, pero sus habilidades van a continuar desarrollándose por más tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, no somos capaces de caminar hasta que tenemos cerca del año y meses, pero un perrito, un venado, etcétera, puede caminar a los segundos de haber nacido. Puede comer por su cuenta, tiene dientes para poder deshacer la comida. Entonces, nosotros como tal, ¿verdad? Tenemos un estado de debilidad, por así decirlo, cuando nos comparamos con otras especies, sobre todo por el desarrollo evolutivo. Pero nuestra habilidad es más de tipo cerebral.
Quizás no somos tan fuertes, quizás no somos tan rápidos, tan ágiles, pero sí tenemos esta habilidad cognitiva de poder desarrollar un montón de actividades a nivel cerebral. Lo opuesto a la vigilia es la ensoñación, ¿verdad? O el sueño. Esto generalmente ocurre sin esfuerzo, a menudo, ¿verdad? Porque este es como un proceso intermedio entre el sueño, ¿verdad? Profundo, el sueño reparador, y la vigilia, que es como cuando la gente lo denomina como cuando está cabeceando, como cuando usted está a punto de dormir, pero está en ese estado. La ensoñación, generalmente nosotros la podemos hacer aparentemente sin esfuerzo, y hay otros momentos también en los cuales esto ocurre, como por ejemplo, usted está en una reunión o ahorita que está en la clase y está pensando en un montón de otras cosas. Está pensando en su comida, está pensando en los amigos, en la pelea que tuvo con su esposo o su esposa, etc. Y esto generalmente ocurre, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos como de escaparnos de alguna manera, de manera breve, ¿verdad? De las demandas del mundo real. Esto se puede expresar, ¿verdad? Como un deseo, ¿verdad? Como deseos. Cuando ustedes piensan en algo, automáticamente tienen la oportunidad de separarse por un segundo de la actividad que están haciendo y no tienen el celular ahí a mano. ¿En qué es lo que ustedes piensan normalmente? ¿Qué piensan? ¿Piensan más en el futuro o en el pasado? A leer el chat. En el futuro, dice María Fernanda y Nancy. Sí, y generalmente, a ver, por ahí, Juliet también pone en el futuro. Entonces, es como una ventana que nosotros tenemos para poder dedicar más tiempo en ese tipo de situaciones. Ahora bien, en el caso del proceso de ensoñación, generalmente es una forma, es un mecanismo para procesar la cantidad de información que nosotros tenemos durante el día. Hace poco hacía un ejercicio con un grupo de estudiantes y les decía, ¿ustedes cuántas veces creen que respiramos al día? Hagan un cálculo. ¿Cuántas veces creen que ustedes y yo respiramos al día? Cada segundo o no. Sí, pero un número total, más o menos, al día. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuántas veces al día? ¿Unas 100? Yo digo que unas respiraciones así, a eso Sí, se refiere el licenciado. Yo digo que sí. unas 50.000 quizás. Más o menos por ahí anda, más o menos por ahí anda El, el estimado. el ciclo, disculpe, el ciclo respiratorio es de 8 a 16 por minuto. Entonces ahí calculen. Sí, yo creo que más, la verdad que entre 8 a 16 por minuto es una persona entrenada, una persona con una capacidad pulmonar bien grande. Yo creo que por ahí andará en unos 25 a 30, más o menos, entre inhalación y exhalación. Entonces, si usted hace estos números, sí, por ahí andará entre unos 30.000, 40.000 respiraciones al día. Y les preguntaba a ellos, ¿cuántas respiraciones de esas somos conscientes? Y la respuesta era muy pocas o ninguna, porque generalmente nosotros tratamos de pasar el día lo más rápido posible porque hay tanto estímulo, hay tantas cosas alrededor que nos estimulan y que nos generan distintos pensamientos, distintos sentimientos. Y la ensoñación es
como un mecanismo para poder procesar toda esta información. ¿Okay? Ahora, hablando del ritmo circadiano, si hemos definido que la vigilia es mantenerse despierta, tenemos que entender que el ritmo circadiano implica estar despierto, pero también dormido. El ritmo circadiano se entiende como ese ritmo biológico que marca, que es generalmente en un periodo aproximado de 24 horas. Los ritmos circadianos son gobernados por una área en el cuerpo, en el cerebro, que se llama el núcleo supraquiasmático, que recibe señales de la retina. ¿Recuerdan que habíamos hablado del quiasma óptico, que era el encargado de hacer el intercambio de la luz de un ojo hacia el lado, hacia el lóbulo occipital opuesto? En el caso del núcleo supraquiasmático, recibe esta información de luz y oscuridad y nos ayuda a regular el ritmo biológico. También, en el caso de algunas otras hormonas, como por ejemplo la melatonina, que es una de las más famosas en términos de sueño, es una hormona realmente más que ser una pastilla, porque todo el mundo piensa primero en melatonina como una pastilla. Realmente es una hormona que nos ayuda a regular el ciclo del sueño. Por eso podemos encontrarnos que cuando hay personas que tienen trabajos nocturnos o que tienen un viaje, por ejemplo, que hay cambios horarios muy fuertes, generalmente sufren en los procesos de adaptación, ¿verdad? Porque van a dormir durante el día y mantenerse despiertos en la noche. Generalmente cuando tenemos cambios de horarios entre unas 5 horas más o menos hacia arriba, generalmente hay bastante alteración en los ritmos circadianos. En el caso del núcleo supraquiasmático, secretan neurotransmisores que van a estimular ciertas áreas, como por ejemplo, cuando nosotros nos dormimos, generalmente el cuerpo tiende a descender entre 1 a 2 grados de temperatura corporal. Si nuestra temperatura corporal normal es entre 36 grados y medio a 37 grados y medio, generalmente en las noches tiende a bajar 1 grado, hasta 1 grado y medio, 2 en algunos casos. Entonces hace que la temperatura corporal baje, el metabolismo se suspenda, porque ahora lo que nosotros queremos es invertir todo ese flujo sanguíneo, todas esas energías en conciliar el sueño. Adicionalmente, la presión sanguínea tiende a bajar, y si ustedes recuerdan la división parasimpática, entonces va a tomar mucha mayor fuerza. Vamos a relajar, vamos a inhibir muchos de los aspectos, los niveles de hormonas van a aumentar, específicamente de melatonina y algunos otros como adrenalina, que más bien nos excitan, tienden a bajar, por lo cual, entonces, hay algunos niveles de hormonas, hay algunos niveles, como por ejemplo a nivel del sistema digestivo, que pueden verse alterados por medio del núcleo supraquiasmático. Y esto nos lleva entonces a las etapas del sueño. En el caso de las etapas del sueño, debemos de entender de que existen, la primera división que tenemos es el sueño, por sus siglas en español o sus siglas en inglés, es REM, REM o MOR. Ya voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Pregunta: cuando ustedes, ¿cómo podrían describir ese estado entre que están despiertos y se duermen? ¿Qué cambios físicos ustedes notan? Aparte de que le da más sueño. ¿Qué cambios notan? Vamos a ver qué pone en el chat. Pesadez. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ver como un cansancio, pereza. Muy bien.
Entonces, vean, cuando nosotros hacemos este cambio de estar despierto a estar dormido, uno de los primeros puntos que debemos de entender es que hay dos cambios importantes, muy importantes en nuestros patrones, que son a nivel muscular, la tensión muscular. Obviamente, entre más dormido estamos, menos tensión muscular hay. Por eso, no sé si ustedes han escuchado acerca de las parálisis de sueño, que es el hecho de que usted está relativamente consciente y que quiere moverse, pero no puede moverse. ¿A alguien le ha pasado? Sí, Lick, a mí. ¿Eh? Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Con este tema de que un espíritu, que un demonio se me sentó en el cuerpo y no, ¿verdad? ¿Cómo experimentó esto? Bueno, realmente sí es como tal y como lo dices, que, o sea, uno está consciente, pero no puede moverse, pero siempre es como que al final, como para reaccionar, como que la mente crea un ente y uno despierta al ratito. Y ahí es un susto, pues, y ya después me pude mover, pero me ha pasado varias veces, así que ya estoy como acostumbrado. Pues le cuento que eso tiene que ver con el tema de la tensión muscular. Ese es el primer cambio que les decía. La tensión muscular. Entre más profundo es el sueño, menos tensión muscular hay. Y en el caso suyo, entonces, es que se está despertando demasiado rápido, como puede ver ahí, de la etapa 4 a la conciencia. Eso quiere decir, de un estado de sueño muy profundo hacia despertarse. ¿Se ha fijado que cuando usted está bien dormido y lo despierta bien brusco, qué cambios tiene? ¿Qué le pasa cuando pasa eso en su cuerpo? Cuando me despiertan muy rápido, ¿Sí? Estaba pues bien dormido y de repente lo despierta. la frecuencia cardíaca está acelerada y también la respiración. Perfecto. Uf, me enojo, me asusta. Agitación, dice Nancy. Agitación, ¿qué más? ¿Le duele la cabeza? ¿Alguno le duele la cabeza? Reacción de golpear a las personas, Lick. Bueno, digamos que ese es un cambio más comportamental que fisiológico. Pero lo que ocurre es que nuestro cuerpo tiene que pasar por estas etapas. Pasa etapa 1, 2, 3, 4 y de regreso 4, 3, 2, 1. Si nosotros nos saltamos este proceso, generalmente pues va a propiciar esta situación. Y lo que decíamos, también puede ocurrir que la persona entonces experimente lo que es conocido como parálisis de sueño. Porque pueden observar acá que en nuestro, voy a hacer un cambio rapidito de una presentación a otra, porque lo que ocurre en estos casos es que nosotros estamos sumamente dormidos y esto hace que pues nuestros cambios, el cambio a nivel corporal, pues sufra esta situación. Entonces, solo quiero mostrarles esto rápidamente. Conciencia. Solo les quiero mostrar eso rápido. Esto es de una presentación. Ok. Para poder hablar del sueño, tenemos que entender que hay tres tipos de ondas. Las ondas cerebrales son las ondas que por medio de un electroencefalograma se pueden detectar. Y estas tres son la beta, alfa y delta. En el caso de la beta, como ustedes pueden observar en el medio de la presentación, eso se ve como un electrocardiograma, ¿no? Como picos altos, picos bajos. En el caso de la beta, de la onda cerebral beta, en un electroencefalograma, se observa de esta manera, o sea, con muchos picos y muchos valles. En el caso de este estado, es un estado de alerta. Cuando nosotros estamos despiertos,
nosotros principalmente nos ubicamos en las ondas beta. Pero también las ondas alfa, que si ustedes observan, se empiezan a distanciar un poco más que la beta. En esta situación, la medida que ustedes pueden observar de esta de ciclos por segundo son esos cambios que ustedes observan a nivel de esos picos. En el caso de las alfa, generalmente es un estado de relajación, ¿verdad? No estamos tensos, sin embargo, estamos despiertos y aquí es donde ocurren muchas de las situaciones en términos de creatividad. O sea, es algo muy interesante esto que plantean los autores porque exponen que la creatividad es una de las áreas más importantes y se alcanza generalmente por medio de las ondas alfa. Y finalmente las delta, que son las ondas de descanso, son las ondas donde nosotros somos capaces de poder alcanzar el sueño profundo y reparador. Con respecto a las ondas, entonces, ¿sí? Este es un ejemplo de un electroencefalograma, ¿sí? Lo que nosotros acabamos de observar. Como pueden ver en la presentación anterior, la vigilia activa, pues se ve muchísimo más frecuente los picos y los valles. Eso quiere decir de que hay ondas principalmente de tipo beta. De ahí en la fase, cuando nosotros estamos a punto de dormir, en el cambio, ¿verdad? Hay aparición de algunas ondas alfa, eso quiere decir se empieza a separar en ese proceso de ensueñación. Cuando alcanzamos la fase 1, ustedes observan, se empieza a distanciar mucho más. Ya vamos a ver, eh, cada una de ellas, de las etapas a que nos referimos. Ya en la etapa o fase 1, 2 y 3, ya los picos son mucho más pronunciados y realmente es en la fase 4 donde ocurre el sueño profundo. Incluso se los quiero mostrar con este gráfico. Generalmente se piensa que el sueño es algo lineal, que nosotros nos dormimos y nos despertamos, pero realmente ocurre con mucha mayor frecuencia el hecho de que durante la noche tenemos como mini ciclos. Y aquí doy la explicación al segundo evento importante a nivel de cambios fisiológicos, que es, ¿cuál era el primero que les había dicho? ¿Se acuerdan? La T, la tensión muscular. El segundo es los movimientos oculares rápidos. ¿Les ha pasado también que cuando ustedes están dormidos sienten como que sus ojos no dejan de trabajar, no, como que no dejaran de ver? O sea, tienen los ojos cerrados, pero ustedes sienten los movimientos adentro de sus ojos. Cuando es en la mañana, Liggy, uno está medio consciente, pero no del todo. Ok. Eso es lo que nosotros conocemos como los movimientos oculares rápidos, o MOR en español, o en inglés se llama Rapid Eye Movement, o REM. Entonces, así se llama una banda estadounidense, REM. Entonces, en el caso de esta situación, lo que va a ocasionar es que los movimientos oculares, ¿sí?, marcan dos elementos importantes. Cuando los movimientos oculares rápidos ocurren, es cuando estamos haciendo el proceso de transición de estar despiertos a dormir. Pero cuando nosotros estamos en la fase profunda de sueño, en la fase 4, como podemos observar, nosotros podemos encontrar que estos movimientos oculares rápidos o la fase no REM van desapareciendo. Así como la tensión muscular desaparece, también los movimientos oculares rápidos. Y esta fase, por eso también quería mostrarles este gráfico que es muy interesante. Ustedes tienen que comprender que el sueño realmente reparador, el sueño realmente
profundo se alcanza en las primeras horas de la noche. Y esto es bien interesante, porque hay personas que reportan que no sienten un sueño reparador y aunque a pesar de que duerman la misma cantidad de horas que de alguien, pero no perciben la misma calidad del sueño, y esto se debe a que sus horarios están alterados de alguna manera. Como les digo, a pesar de que cumplan con la misma cantidad de tiempo, no es la misma calidad, porque el sueño, la fase 4, se alcanza primordialmente en las primeras horas de la noche, entre las 11 y 1 de la mañana. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Alguna vez habían visto el sueño de esta manera? No, nunca. La verdad que estoy sorprendida. ¿Y ahora qué piensan? ¿Se van a ir a dormir tarde o van a ir a dormir temprano? Duerman temprano. Para todos los que dicen, el fin de semana me recupero, voy a dormir todo el fin de semana. No, no ocurre igual. No ocurre de la misma manera el proceso de recuperación. ¿Okay? No me voy a meter aquí porque esto no se ve en psicología general realmente. Esta es una presentación de otra clase, pero espero que me hayan entendido. Capítulo 4 y seguimos donde nos quedamos. Entonces, la fase del sueño, ¿sí? Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Y también debemos de entender que dentro del sueño pueden ocurrir algunos trastornos, que lo vamos a ver a continuación. Los trastornos más frecuentes que nosotros podemos encontrar son el sonambulismo o hablar dormido. Pero el más frecuente de todos es el insomnio. ¿Qué entienden ustedes por insomnio? ¿Qué es insomnio para ustedes? Cuando Para no se mí, puede conciliar el sueño. Para conciliar el sueño, ¿alguien más? Para dormir. ¿Qué más? Que no podemos dormir. Por ahí, Falta de sueño. adelante. Falta de sueño, como la palabra lo dice, Lee. Ok. Vean, en el caso del insomnio, que les estoy hablando, les voy a hablar específicamente de este. En el caso del insomnio, es uno de los trastornos del sueño mucho más frecuentes. Y algo bien interesante de este tema es que el insomnio puede ocurrir en dos momentos, que es conocido como el insomnio primario y secundario. Creo que todos hemos padecido en algún momento de insomnio que no podemos conciliar el sueño. Pero a alguien le ha pasado que se logra dormir, pero no se mantiene dormido, sino que se levanta a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿A alguien le ha pasado? Sí. Eso es lo que nosotros conocemos como, como insomnio secundario. El insomnio primario es el que nos impide conciliar el sueño. El insomnio secundario es en el que nos dormimos, pero nos despertamos de manera rápida. Las causas o los motivos de todos estos trastornos del sueño, ya voy a hablar de cada uno de ellos, no están claramente definidas. Es una combinación de un montón de factores, como por ejemplo, el insomnio tiene mucho que ver con un cerebro súper estimulado, súper excitado. Por ejemplo, se le hace muy difícil poder conciliar el sueño después de una larga jornada de trabajo o de estar viendo pantallas electrónicas previo a dormir. Así como el sonambulismo, por ejemplo, también se hace una alusión. El sonambulismo se entiende como esas personas que pueden hacer múltiples actividades
y estando dormidos. Hay un caso bien interesante que está documentado, creo que en el condado de Utah, si no me equivoco, en Estados Unidos, de una persona que dormido, o por lo menos eso fue lo que dictaminó se dictaminó en el juicio, que dormido se subió a su carro, manejó y llegó a la casa de los suegros y los mató. Así que para que ustedes vean un poquito lo interesante de este tema, porque como les digo, no es, yo no les puedo decir si fue cierto o no, pero lo que sí les puedo decir de esto es que por lo menos eso fue lo que pusieron, eh, lo que el jurado determinó. Así que interesante. Mailing. Lick, pero fíjese que no sé si a ese grado va de creer lo que pasó, pero fíjese que una de mis hermanas, gracias a Dios ya no está viendo conmigo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hace tiempo ella era sonámbula y mire, ella se levantaba y agarraba agua y la tiraba al piso y se dormía. Mire, yo me Sí. levantaba y siempre me caía así por el agua que ella tiraba. Y yo sabía que ella andaba, y yo escuchaba los pasos, pero qué miedo, o sea, qué feo eso. Sí. Mi papá compartía cuarto con un hermano, estaban pequeños, y dice que él se levantaba y se vestía con la ropa del colegio y se volvía a acostar a la cama. Así que podemos encontrarnos de todo un poco realmente en ese tema del sonambulismo. Y como les digo, no hay una explicación directa, como que diga, uno es sonámbulo por este motivo. Realmente no hay tanta claridad en esta situación. Al igual que hablar dormido, que para mí realmente es una parte del sonambulismo, porque generalmente las personas que tienen sonambulismo generalmente también hablan. También el caso de los terrores nocturnos, hay algo que es bien interesante de poder, quiero ver, sueño, ok, que es algo bien interesante. Todos creo que hemos tenido malos sueños, ¿sí? ¿Alguno ha tenido un mal sueño que lo recuerde así vívidamente y que quiera compartirlo? O si no, me basta solo con escuchar el sí. Sí, Lick. Creo que todos hemos tenido un mal sueño, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante, porque generalmente se habla de terrores nocturnos y de pesadillas. Entonces, vean, en el caso de las pesadillas, vamos a ver qué dicen en el chat, hay sueños que los hemos tenido y sentido muy reales, totalmente. En el caso de las pesadillas, no son un trastorno como tal, sino que es un proceso de angustia realmente, o de ansiedad, miedo, estrés, ante distintas situaciones que nos pasan en el día a día. Y en el caso de la pesadilla, tiene un componente muy particular, que es que nosotros podemos recordar el contenido del sueño, a diferencia de los terrores nocturnos. ¿Alguna vez ustedes les pasó que se levantaron agitados, preocupados, con miedo, pero no lograban recordar exactamente qué es lo que soñaron? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Igual, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y esos son los terrores nocturnos. Así es como nosotros somos capaces de poder distinguir los terrores nocturnos de las pesadillas. ¿Okay? Otro tema interesante es la apnea. La apnea es un término bonito para roncar. ¿Sí? La apnea es roncar. El roncar es usted no debería roncar.
Pero la apnea, aquí sí hay una explicación más biológica. En el caso de los ronquidos, generalmente están asociados con obstrucciones de tipo nasal, principalmente. En el caso de la apnea, no solamente se percibe como roncar, pero podemos encontrarnos algo que ya llega a un trastorno que se llama la apnea obstructiva del sueño. Esta apnea lo que hace es que bloquea el ingreso, ¿verdad? El ingreso de suficiente corriente de aire y por eso es que ocurre entonces ese sonido en el cual el aire pues no es asimilado de manera correcta y por ende la persona hace un esfuerzo mayor por tratar de recibir esta cantidad de aire. Y finalmente la narcolepsia es ese deseo irresistible por dormir y que ocurre generalmente cuando está en situaciones pues cotidianas. Por ejemplo, ¿ustedes vieron alguna vez la película esta de Gigoló por accidente? La 1, No. ¿no? Sí, Lick. ¿Y se acuerdan de una clienta que tenía narcolepsia? Sí, que hasta le regaló un casco. Ajá. En el caso de la narcolepsia es como un deseo irresistible por dormir y ocurre cuando están dormidos, cuando están comiendo, cuando obviamente se les imposibilita hacer un montón de actividades como manejar, operar maquinaria pesada, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algo interesante de esta película de Gigoló por accidente es que le dice, ¡ay, qué emoción! Yo siempre había querido comer sopas, pero nunca comía sopa porque me daba miedo ahogarme. Pero resulta de que el actor le dio un casco y amarró el casco a la puerta de atrás. Entonces, cuando le dieron ganas de dormir, ¡pum! El casco le impidió que se cayera en un plato de sopa. Así que ese es más o menos el tema de narcolepsia. Y esos son los trastornos, no son todos, pero los más frecuentes. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? No, Lick. Perfecto. Empecemos a hablar entonces acerca de los sueños. Vean, tengo que empezar hablando de que los sueños realmente han sido de mucho interés para la humanidad en general. Sobre todo, vaya, por ejemplo, en el caso de Freud, de Sigmund Freud, que lo vamos a ver en la tercera unidad cuando veamos la personalidad, fue una de las figuras más importantes para tratar de entender que los sueños tenían una explicación y que lo que nosotros soñamos generalmente tiene algo que ver con nuestro subconsciente. Incluso hay libros enteros acerca de la interpretación de los sueños, así que si usted le llama la atención o le interesa, puede buscar un poquito más de información al respecto. Pero realmente los sueños, si lo vemos desde un punto de vista ya más etimológico, los sueños son aquellas experiencias que son principalmente o visuales o auditivas. Pero esto no quiere decir que se descarta que puedan ser de otro tipo sensorial, como por ejemplo, hay algunas personas que expresan durante los sueños sentir, o sea, saborear algo o sienten olores, o en algunos casos, principalmente los que asocian un poco la aparición de familiares fallecidos, expresan mucho el sentir que le tocó, que le tocó, que le acarició, que le sostuvo la cabeza, que le abrazó. Pero principalmente son experiencias de tipo visual o auditiva y que ocurren durante los periodos MOR del sueño, o sea, los periodos de movimientos oculares rápidos. Generalmente, los sueños ocurren, duran segundos, pero para nosotros parece que duran
toda la noche. Pero esta percepción es porque ocurren casi al final del sueño. O sea, casi al final del ciclo del sueño. Por ende, entonces, estas experiencias, ¿verdad? Tienden a estar como y aparecen como un pensamiento recurrente. En el periodo MOR, la actividad del encéfalo se parece mucho a la de la conciencia, pero principalmente se basa en imágenes internas en su memoria. También en el caso de los sueños, como les decía, ha sido de mucho interés y hemos tratado de interpretarlos. Lo que pasa es que yo en lo particular no soy experto acerca de la explicación y la interpretación de los sueños, pero hay algunos autores que sí les gusta mucho este tema, pero a veces siento que no todas las cosas son realmente interpretables. Esta imagen que ustedes ven por acá, como por ejemplo, ¿qué puedo imaginar yo acerca de yo agarrando a alguien más y voy volando a través de los cielos? O la vez pasada miraba un meme en Facebook y decía, todos los sueños son interpretables. Y abajo aparecía mi sueño y salía Goku comiéndose unos tacos con Vegeta, Freezer y no sé qué más. Yo como, o sea, hasta cierto punto creo que todo es interpretable. Pero generalmente hay un contenido que es de tipo manifiesto, que es literalmente lo que usted hace en el sueño, pero también hay un significado, que eso es lo que tratan de entender los psicoanalistas, un significado latente. Eso quiere decir realmente lo que, a manera inconsciente, que es lo que puede interpretarse a través del sueño. Volviendo al ejemplo de Goku, los tacos y Vegeta y Freezer y no sé quién más. Bueno, el psicoanalista podría decir de que esto se puede interpretar como una necesidad de relaciones sociales significativas. Por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Pero también los sueños pueden pasar de que usted está reprocesando lo que su mente hace durante el día. ¿A alguien le ha pasado de que está tuvo un día laboral muy cargado y se va a dormir y dormida o dormido sueña también con el estrés del trabajo? Uy, Silly, qué feo. Feo, ¿verdad? Y esto es parte también de que el sueño es una manera de expresar también nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos. También, incluso en la última razón, que dice que los sueños tienden a ser extensión de las preocupaciones conscientes de la vida diaria. Usted está constantemente pensando en un problema y ¡pum!, aparece en sus sueños. A veces hay algunos autores que dicen que a través de los sueños han resuelto problemas aritméticos. Incluso la autora, ustedes creo que todos saben quién es Frankenstein, pero Mary Shelley, que es la autora, la escritora de la novela de Frankenstein, dice que ella soñó esto y que inmediatamente en cuanto lo soñó, a la mañana siguiente escribió la novela. Entonces, hay algunos autores que también dicen que los sueños son una fuente de información valiosa, una fuente de información que nos permite realmente recaudar mucha más cantidad de datos que nosotros, no podríamos. Y nos vamos a quedar hasta acá porque voy a hablar y voy a continuar hablando de sueño de mañana acerca de las drogas psicoactivas, porque hay algunas drogas que pueden tener estos efectos. Vamos encendiendo las cámaras, que pueden tener estos efectos de cambios a nivel fisiológico, alterar los sueños. Incluso ustedes saben que yo les hago recomendaciones siempre en Netflix. Hay una serie que se llama,
porque se llama como Cambia tu mente, algo así. Y habla acerca de la experiencia que tienen algunas personas con sustancias dirigidas como de LSD o de hongos y ese tipo de cosas. Y que tiene algunos componentes por ahí interesantes. Se lo voy aquí está, Cambia tu mente. Solo lo voy a mostrar rapidito para que lo vean. Cómo cambiar tu mente. Así que está interesante la serie. Es como una serie de capítulos de cómo se experimentaba con LSD, psilocibina. Incluso habla mucho acerca de que hay ciertas sustancias, como por ejemplo en algunos hongos alucinógenos, o el tema que actualmente se está como muy de moda, hablar de la utilización de marihuana, pero con fines terapéuticos. Entonces está interesante, la puedan ustedes observar, la puedan ver, porque mañana vamos a hablar acerca de esto, de drogas psicoactivas y cómo alteran los patrones de sueño y cómo alteran también los patrones de conciencia. ¿Ok? Así que si no hay más dudas, nos vemos mañana a la misma hora. Mandó el link de la lista. Lick. Ay, no, ahorita. Gracias, Jenny. Ahorita se las mando. Gracias por recordar. Lista de asistencia. Sí. Copiar. ¿Listo? Gracias a todos y nos vemos mañana. Feliz noche.